Una persona que pide el 100% ahora y pasa a la mixta de 5 o de 10 años, ¿qué debe? Debe el 80%. Cuando va a otra entidad, está pidiendo el 100%, está pidiendo el 70, el 80% del valor. Le van a dar unas condiciones mucho mejores. El otro día pasé al cliente una hipoteca mixta a 8 años, muy bien, pero el cliente me decía, Antonio, ¿pero qué pasa a partir del año 9? Eso ya empezamos a escalar de miedo. Ya no es un miedo básico, es un miedo muy real, porque puede suceder. Eso es un miedo real, pero para eso está la figura de broker hipotecario, para ese miedo a perder las arras, eliminarlo. Buena familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, otro nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablaros de algo que nos sucede muchísimo cuando hablamos con vosotros, con los clientes que acuden a Hipobrokers para que les ayudemos a conseguir su hipoteca, y es el miedo que tienen los clientes a la hora de solicitar una hipoteca. Y familia, de verdad, no me extraña que muchos de vosotros tengáis miedo, porque hay mucha desinformación en redes sociales, hay mucha mala información en internet, y es normal que cuando al final decidís acudir a un broker hipotecario, pues le trasladáis al broker hipotecario esos miedos, esas dudas, esa incertidumbre que podéis tener. Y hoy vamos a hablar sobre ello, también para que sepáis cómo desmontar y mitigar esos miedos que tenéis, y por supuesto a través de qué tipo de operaciones o por qué os tenéis que apoyar en el broker hipotecario para que os relajéis y no tengáis miedo y disfrutéis del proceso de conseguir vuestra hipoteca. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, buenos días. Otra vez, ¿qué te parece el tema de hoy, Toño, del que vamos a hablar? Muy interesante, porque hablo con muchos clientes y siempre, o muchas veces me dicen, oye, tú aparte de broker que eres psicólogo, porque intento mitigar esos miedos que tienen y darle esa esperanza que no tienen motivada desde el principio, y decirle tranquilo, que esto es normal, que también es normal que tú te pongas nervioso o que temas que no te la van a dar. Los mayores miedos, Toño, que tú te encuentras o que tú encuentras en tus clientes o que ellos te trasladen, ¿cuál dirías o cuáles son los mayores miedos? Los mayores miedos, sobre todo, añadiendo cuando tienen que incluir avalistas, es el no poder hacer frente al pago y que el avalista pues pierda su casa. Y yo le digo, a ver, para llegar a ese punto tienen que suceder muchísimas cosas. O sea, hay que pensar que el banco, su negocio no es el negocio de inmobiliario de vender casas, no quiere quedarse con tu casa, quiere que tú le pagues, quiere ganar dinero. Ya tiene muchísimo detrás para poder adjudicar que ha tenido que quedarse por distintos motivos. Pero claro, hay un tercer actor, que son los padres, el familiar que le avala, y dice, es que se está poniendo en juego la casa. Bueno, tienes que conocer cómo funciona para que llegue esa resolución, esa ejecución hipotecaria, y además se ejecuten ese aval. Tiene que suceder muchas cosas. Que no pagues, aunque legalmente pueden hacerlo antes, pero que no pagues durante 13 meses. Pero es que el banco te va a dar opciones, te va a dar periodos de carencia, te va a dar opciones para que tú puedas alargar ese proceso y no se ejecute. Existe la enervación hipotecaria, que es un derecho que tenemos para ejecutar la deuda solo que hay hasta ese momento para luego continuar igualmente. Entonces hay muchos matices. Pero es que además están las soluciones personales. Oye, no puedo hacer frente a ese pago. Bueno, vamos a ver cómo podemos afrontar un ingreso extra. ¿Que vives solo, con familia, con hijos? ¿Podrías alquilar una habitación, por ejemplo, para poder hacer frente a ese pago de la hipoteca? Oye, que no solo es conseguir un trabajo, hay otras opciones. Sí, bueno, es verdad que eso puede ser un miedo al cliente que, por lo que sea, pues se le plantea en la incorporación o no de avalista, pero los miedos frecuentes que prácticamente todo el mundo tiene es, por ejemplo, cuando hablamos de, ostras, Antonio, es que me voy a endeudar 30, 35, 40 años y me han dicho mis familiares, mi entorno, tal, que son muchos años. Que cuanto menos tiempo esté endeudado, mejor. Y yo siempre les digo, no, o sea, no te equivoques. Si tú te das una hipoteca, si la puedes pagar, o sea, si tú te la puedes hacer a 30, 35, 40 años, mejor que a 20. ¿Por qué? Porque vas a ser tú el que controle el dinero, menos obligación vas a tener con el banco cada mes, por lo tanto menos presión económica vas a tener. Pero claro, siempre
es lo típico que dicen, ya, pero es que pago más intereses. Y sí, totalmente de acuerdo, pero que esos intereses no sean motivo para que tu miedo te diga, no, voy a ir a 20 años, porque vas a tener miedo 20 años y además esos 20 años vas a estar pagando más. No sé si a ti te pasa también que el cliente dice, tengo miedo a endeudarme tanto tiempo. Sí, yo a eso lo llamo los temores básicos del cliente que se inicia en las hipotecas. Y es lo que hablo muchas veces en redes sociales y también hemos hablado en otros capítulos, que no tienes que morir al palo de lo primero que te dan. O sea, tú no tienes que casarte con el banco durante 30 años, sino que puede haber lo que yo llamo un mini divorcio y cambiar de entidad o cambiar las condiciones. Lo que tienes ahora, que es lo mejor que puedes obtener, a lo mejor dentro de un tiempo lo puedes cambiar por algo mucho mejor. Entonces tienen ese miedo a ese tipo de interés, que un amigo ha conseguido uno más bajo que el que le están dando ahora, los 30 años que dices tú, o 35, que fíjate, voy a estar pagando 35 años 700 euros al mes, bueno, espera, que hay otras formas. O ¿cómo hago para que en lugar de 30 quitármela en 15? ¿Por qué quieres quitártela en 15? Vamos a manejarlo para que vivas mejor y que tengas una estrategia más plausible a la hora de acometer los pagos mensuales. Es lo que acabas de decir. Casi es mejor alargar el plazo y tener otra especie de estrategia que descapitalizarte completamente y perder el dinero. Como digo la frase siempre, cuando amortizas, cambias el dinero de tu bolsillo al del banco. No será mejor que lo tengas tú y lo trates de una forma un poquito más adecuada. Exactamente. Otro miedo, Toño, muy, muy común que yo percibo, sobre todo es al inicio, que digo, joder, para eso estamos nosotros, es, a ti te pasa mucho decir, oye, tengo miedo a pagar unas arras y luego que no me den la hipoteca. Eso ya empezamos a escalar de miedo. Ya no es un miedo básico, es un miedo muy real, porque puede suceder. Y tú tienes que planificar la operación desde el inicio, desde esa ejecución de arras, esa firma. Entonces, no puedes ir a lo loco. Tienes que estudiar tu viabilidad, tus posibilidades y, oye, yo voy a poner un 10% de una vivienda que puedo perder, porque habitualmente las arras son penitenciales, pues antes de hacer eso voy a hablar con un profesional a ver cómo puedo plantear la operación para ver si es viable. O a lo mejor es que he pagado unas arras por algo que no puedo pagar y al lado había una que sí que podía pagar. Hay que plantearlo de forma que, ojo, que ese peligro está ahí y puedes perder mucho dinero. Eso es un miedo real y oye, que puede suceder, pero para eso, no, es lo que te digo, para eso está la figura de broker hipotecario, para ese miedo a perder las arras, eliminarlo. ¿Cómo se puede eliminar ese miedo a perder las arras? Oye, tú primero contratas con un broker, no vas a ciegas cuando vas a buscar vivienda. Tú contratas con un broker hipotecario, en este caso cuando un cliente contacta conmigo o contacta con Hipobrokers, vemos cuál es su situación, se le hace un análisis exhaustivo. Oye, pues aquí hemos visto que se puede llegar a comprar hasta 200.000 euros. Vamos a ello. Envíame la documentación, preparamos el expediente y lo enviamos al banco o bancos que por tu perfil podamos enviarlo. Y cuando ya tenemos el ok del banco, ya el cliente dice, bueno, pues ya voy con la tranquilidad, ya he mitigado ese miedo, tengo más confianza, más certeza y más seguridad, y además tengo el apoyo de Antonio, de broker, para yo ir a por esa vivienda que sé la que me puedo permitir, porque así me lo han dicho, y así tengo el ok del banco, y ya pago esas arras. Y además, que bueno, que en arras además se puede poner otras cláusulas, si la parte vendedora también las acepta, que también pues tranquiliza un poquito al comprador. Y el ir acompañado, se me acaba de ocurrir que también mitigamos riesgos, o más que riesgos, miedos desconocidos, porque tal y como está el precio de la vivienda ahora, si hace un año tú y yo hablábamos de la importancia que tenía la tasación, hoy en día tiene mucho más peso. Porque claro, la vivienda ha subido tanto que los tasadores te dicen, a ver, que es que tasándola no podemos llegar a los precios que llegábamos antes. Claro, eso a lo mejor no lo has pensado, nosotros lo tenemos en cuenta. Cuando vienes a firmar arras, vale, dame la referencia catastral, dame datos sobre la vivienda, vamos también a hacer una pretasación a ver si hay viabilidad, no solo contigo, sino con la vivienda. Todo, exactamente. O sea, nosotros al cliente le decimos, ya puedes ir a buscar una vivienda de este precio, ¿vale? Porque tenemos el ok viable mío y el ok del banco para que tú vayas. Luego hay que ver, hay que analizar toda tu documentación, que no tengas nada en CIRBE y sobre todo la vivienda que vas a comprar que sea hipotecable y que podamos llegar a ese importe de tasación necesario. ¿Qué pasa? Pídele nota simple, pídele referencia catastral, pídele todo y nosotros ya hacemos la consulta. Oye, es viable, se puede tasar por ese precio. Entonces al cliente ya se lo decimos, puedes ir tranquilamente a Portagayola, como que dice, que
la operación va a seguir adelante. O sea, si esa caja te gusta y económicamente es viable, puedes ir tranquilamente que tienes el ok. Sí, porque también has nombrado la nota simple y también hay que mirar las cargas o las cosas curiosas que nos encontramos, alguna pues afectaciones o si está en línea de costa o cualquier otra. Que no estén todos los metros inscritos. Exactamente. Que hay una declaración de obra nueva que no esté registrada, todo eso. Así, y hay cosillas que no tiene por qué el comprador estar al día con eso y nosotros pues lo mitigamos un poco o le informamos. Oye, mira, esta vivienda no es viable por esta carga, por este hecho o por cualquier otro motivo. Te vamos a ayudar y te vamos a acompañar no solo en la hipoteca, sino en que no te metas en una operación que no vas a salir bien parado. Sí, de hecho muchas veces han venido a mí muchos clientes en plan, bueno, tenía lo que hay del banco o un broker me lo estaba mirando, ¿qué pasa? Que ahora mi vivienda, o sea, lo que no me explico cómo puede pasar esto, es rústica. ¿Qué pasa? Que no encuentro un banco que me dé hipoteca que quiero o mi banco solamente me da el 70% y necesito mínimo un 90%. Es verdad que para eso estamos nosotros, que sabemos qué banco o a qué bancos podemos ir o a nivel nacional o depende de la zona geográfica donde esté ubicada la vivienda, que nos pueden dar ese mínimo del 80% que hace falta. Es que, Antonio, fíjate que esa vivienda me gustaba, fíjate que fui a por esa vivienda y fíjate que resulta que es VPO y aún no tiene precio libre, tiene un precio de venta máximo. Nosotros también, como brokers hipotecarios, sabemos a qué bancos podemos ir que nos permitan más de ese 80% de tasación para que se pueda llegar a ese 90%, aunque sea VPO. La suerte de trabajar con todos los bancos que trabajamos. No podemos listarlos todos porque son todos, absolutamente todos, y a nivel geográfico también es a nivel toda España, no hay problema. Pero también hay una cosa que me gustaría puntualizar para que mitigar más esos miedos, sino que el broker no solo está al principio, también está durante y después. Entonces, oye, puede llegar un momento ya obtenida la hipoteca que contacte con nosotros, oye, mira, Antonio, Toño, es que estoy pagando mucho, es que ya han pasado 2 años, tengo una mixta, han cambiado las condiciones o tengo un problema, me he quedado sin trabajo. Bueno, pues vamos a negociar con el banco, que hay periodos de carencia que se pueden, determinadas entidades se pueden negociar. Oye, mira, 6 meses que solo pagues intereses. Bueno, ya hemos mitigado un poquito esa carga sobre tu economía mensual. Ahí estamos nosotros para ayudar a posterior a nuestros clientes. Sí, eso que has dicho de la hipoteca mixta es un punto que yo quería comentar también, porque hay muchos clientes que quizá no tienen el perfil tan bueno, por así decirlo, para poder conseguir una muy buena hipoteca mixta, ¿vale? Perdona, una muy buena hipoteca fija. ¿Qué ocurre? Que le ofrecemos una muy buena hipoteca mixta y ellos como que lo ven bien, pero siempre nos trasladan, Antonio, tengo miedo porque esta hipoteca mixta son o 5 o 10, a veces alguna 3 u 8 años. Hay bancos que hacen hipoteca mixta a 3 años, a 4, a 5, incluso hasta 8. El otro día le pasé al cliente una hipoteca mixta a 8 años, muy muy bien, pero el cliente me decía, Antonio, ¿pero qué pasa a partir del año 9? Bueno, pues veremos a ver qué pasa a partir del año 9. Lo normal es que la situación del cliente mejore dentro de 9 años y no hace falta esperarse ese momento. Es decir, si el cliente o nosotros como broker hipotecario vemos, ¿te acuerdas de esta hipoteca que firmamos? Oye, ya veremos cómo está el Euribor, cómo está la situación, vamos a cogerla ya, porque el cliente muchas veces, no, chicos, clientes, compañeros que estén viendo este vídeo, tenéis la opción de coger vuestra hipoteca y llevarla gratis a otro banco. Para eso está el broker hipotecario, para ayudaros a hacer esa gestión de coger la hipoteca y llevarla a otro sitio. Sí, además, el mayor miedo que tiene la gente, porque yo promociono mucho las hipotecas mixtas, porque tenemos muy buenas... Yo soy fan de hipotecas mixtas. Tenemos muy buenas condiciones. La gente dice, ya, pero cuando llega el variable, está muy bien que pienses, porque yo también pienso a futuro en cómo solucionar las cosas, pero estamos hablando de hipotecas a 5 o 10 años. El mercado puede variar mucho, pero tienes todo ese periodo, ¿para qué? Para construir un historial en tu banco que antes no tenías. Oye, he pagado mensualmente todas las cuotas, estoy cobrando, a lo mejor he ascendido o he cambiado de trabajo. El banco tiene todos los datos. ¿Y a quién beneficia siempre primero los bancos? A sus propios clientes. No al que viene de fuera, que sí que lo quiere captar, pero a sus clientes los cuida. ¿Para qué? Para que no se vayan. Entonces, cuando llegue el límite, o incluso antes, podemos hacer una innovación y mejorar condiciones, pasar a fija sin problemas. Cuando antes tenías esos problemas para que te dieran la hipoteca, ahora ya estás dentro.
es diferente, te ven con otros ojos. Sí. Cuando antes no te daban unas condiciones, ahora sí que te las van a dar. Eso es lo que no sabe la gente, que tiene miedo a, oye, es que cuando llegue el variable me voy a comer Euribor más 25. No, espera, que es que tu banco va de la mano contigo. Si tú has cumplido, si tú con lo que has llegado, los acuerdos que has llegado, has cumplido con él y cada mes has pagado, no has devuelto recibos, tú estás cobrando tu nómina, aunque no la aumentes, la estás cobrando en tu banco, tienes alguna vinculación que también te ayude con ellos y, oye, esta persona nosotros nos está produciendo, pues te van a dar mejores condiciones para pasar a fijo y quedarte tranquilo. Lo importante es obtener esa hipoteca ahora en las mejores condiciones posibles, que luego ya veremos cómo la podemos mejorar. Te diría que la mayoría de las veces se puede mejorar. Luego también una cosa que yo argumento mucho a la gente es que, claro, si firman una hipoteca, vamos a poner el ejemplo de mixta a 10 años, cuando pasen 10 años, imagínate que un cliente firma una hipoteca por 180.000 euros. Cuando pasen 10 años no va a deber 180.000 euros. O sea, ya ha amortizado hipoteca. Y de hecho su vivienda lo más seguro es que se haya revalorizado, ¿vale? Con eso quiere decir que si el Euribor, si en la parte variable el Euribor ha subido, o sea, ya no va a ser sobre los 180.000, va a ser sobre menos capital que debe, que probablemente serán pues 130, 140.000 euros, ¿vale? Porque en 10 años se habrá amortizado. Pero lo bueno de esto es que encima que su vivienda se ha revalorizado, o sea, va a poder coger muy fácilmente su hipoteca y decirle a su banco actual, oye, pásamela a fijo. Y si su banco o no quiere pasársela a fijo o no le ofrece muy buenas condiciones de tipo fijo, el cliente tiene tantísimas opciones de coger su hipoteca e irse a otro banco que seguramente le va a recibir con los brazos abiertos y decir, trae tu hipoteca aquí, que yo te voy a hacer un fijo muy, muy competitivo, porque además de sobra va a ser la tasación. Incluso, ojito aquí, muchas veces lo más probable es que incluso hasta el cliente diga, además quiero ampliar un poquito más para obtener cierta liquidez para seguir invirtiendo o para algún proyecto que tengo en mente. Claro, y para que lo entiendan precisamente lo que acabas de explicar con números, podemos poner un ejemplo claro. Una persona que pide el 100% ahora y pasa a la mixta de 5 o de 10 años, ¿qué debe? Debe el 80%. Además, se ha revalorizado su vivienda prácticamente seguro. Cuando va a otra entidad, no está pidiendo el 100%, está pidiendo el 70, el 80% del valor. Le van a dar unas condiciones mucho mejores. Por eso es en lo que hay que pensar, que tú ya has amortizado y ahora resulta que necesitas menos capital, que para ti es el 100% de lo que debes, pero no es el 100% de la vivienda. Estamos hablando de un 70, un 80. Si has ido al 80%, pues imagínate, a lo mejor debes el 50% del valor real de la vivienda. Pues las condiciones van a ser infinitamente mejores que las que tenías. Eso es lo que mucha gente, cuando se lo comento, no lo entiende de primeras, pero digo, vale, entiendo. Claro, sí, sí. Es porque de primeras no todo el banco te va a dar el 100% o 100% más gastos, ¿vale? O sea, para el 100% o 100% más gastos, siempre te va a pedir o avalista, o doble garantías, o que sea muy buen perfil, o un funcionario, cualquier cosa, ¿vale? O sea, 100% más gastos, chicos, entender que eso funciona así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego, cuando tú ya tienes una hipoteca en marcha, ya tienes una hipoteca constituida, sí que ya, oye, ¿qué debo de hipoteca? 100.000, 150.000, 200.000. Al tú llevártela a otro banco, va íntegro. Por lo tanto, ahí sí que hay un 100% de lo que tú debes, que es lo que lo has explicado tú y lo has explicado muy bien, ¿vale? Por lo tanto, la gente que tenga el miedo a un tipo de interés, a coger una hipoteca mixta que pasará cuando venga el variable, o sea, tranquilos. Además que contáis con un broker. La gente cuenta con un broker hipotecario. Mis clientes no dejan de ser mi cliente cuando firma la hipoteca. O sea, ya es mi cliente de por vida. De hecho, nosotros sacamos segunda, tercera, cuarta hipoteca a ese cliente, o segunda, tercera, cuarta hipoteca a ese cliente o a esa familia que está el cliente. Oye, pues a mi hermano, a mi cuñado, a mi hijo, a mi socio. Al final nos convertimos en el broker de ese núcleo. Sabemos cuál es su situación y nosotros cómo orientarles, ¿vale? Entonces, mitigado ¿quieres añadir algo más a esto, no? Sí, bueno, ya que hemos hablado bastante de los avalistas, un miedo que tienen siempre, aparte de lo que supone el avalista, oye, ¿va a tenerme que avalar durante 30 años? No, hay fórmulas. Primero, hay entidades que el aval es temporal, y si no, el broker está para eliminar esos avales cuando llegue una determinada edad de la hipoteca, que suele ser muy corta. A partir de los 2 o 3 años ya podemos hacer una operación para que el avalista se salga de la operación y quedarte tú solo. Entonces, no, ese avalista no va a estar 30 años avalando tu vivienda. Ya sabemos lo que puede pasar en 30 años. Puede pasar muchas cosas, incluso enfrentamientos familiares. Pueden pasar lo que se nos ocurra. Oye, pues mira, no te preocupes. Ahora te van a avalar, eres joven,
Me pasó hace poco, 21, 22 años, pero cuando llevamos 2 años vamos a estudiar la situación, una novación bancaria, una subrogación, y el avalista va a desaparecer. De hecho, has dicho tú, avalista temporal, es una cosa que nosotros, como brokers hipotecarios, que conocemos todas las entidades, cómo funcionan, que tenemos estos acuerdos privilegiados, porque es así, que los bancos quieren trabajar con nosotros. Yo como broker hipotecario independiente, hipobrokers, como estructura que abarca pues, una red de brokers hipotecarios profesionales y que tiene acuerdos con todos los bancos, bancos que al colaborar con nosotros, que el cliente va en nuestra mano, está el avalista temporal. Incluso, fíjate, tú lo sabes, que hace poquito hemos llegado a un acuerdo con una entidad que si el cliente necesita un 100% más gastos y mete otra garantía, esa garantía no va a estar los 30 años en la hipoteca ni todo el importe. Porque, ponemos un ejemplo numérico, Sí. si la hipoteca de 100% más gastos son 200.000 euros, se va a hacer, por poner un ejemplo, una hipoteca de 150.000 y otra hipoteca de 50.000. Es decir, cuando tú canceles esta de 50.000, la garantía se queda liberada. Es un acuerdo que nosotros hemos llegado con este banco. O sea, a mí me parece una locura, la verdad. Y si la gente pues esto lo sabe, oye, nos puede contactar, vamos a dejar aquí. Oye, pues mira, quiero un 100% más gastos, pero me da miedo hacerlo para nuestros 30 años. Contacta con Hipobrokers y esta acción la vas a tener para ti, para que lo puedas hacer. Es la fuerza o la magia que tenemos los brokers hipotecarios, que conocemos cada entidad, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos negociar, y existe esa posibilidad y existen unas variantes bastante jugosas. Oye, mira, tengo, hace poco, sabes que también lo hablamos, pues tengo un 2% por cancelación de préstamo, una penalización de un 2%. Bueno, pues nosotros podemos negociar ampliar la cuota por un periodo determinado para cancelar esa cantidad que tú quieres cancelar, y no supone penalización. Luego volveremos a la cuota, no pasa nada. Por eso, como conocemos cómo funcionan, como tenemos esa vinculación personal con las entidades, podemos conseguir cosas que a lo mejor desde la calle no podrían llegar a ellas. O no lo sabrían. Porque otro de los miedos que mitigamos es a las entidades bancarias, que ya saben que con nosotros pues están seguros porque planteamos las operaciones como ellos la quieren. No es ese miedo de a ver qué es lo que me trae este. ¿No? Ya sabemos, oye, esta entidad quiere esto, vamos a plantearlo de esta forma para que vaya bien. Esta otra, esto no le gusta, vamos a plantear esta otra opción. Bueno, pues a cada maestrillo su librillo. Claro, el tema está, al banco que nosotros le llevamos la operación, el banco nos va a dar, dentro de las posibilidades que tiene el banco, las mejores condiciones posibles para el cliente. ¿Por qué? Porque el banco no va a querer. Porque sabe que si las condiciones que nos envía no son buenas para nuestro cliente, el banco sabe, ostras, se la va a llevar a otro banco. Entonces, por eso a nosotros nos va a pasar las mejores condiciones posibles que puede darnos el banco a nosotros, que muy probablemente, si el cliente entrara por la puerta, pues no creo que hubieran sido estas condiciones. Bueno, yo creo que hemos mitigado muchos miedos, y ahora invitamos a la gente que nos dejen comentarios aquí en el podcast. Cualquier duda o cualquier miedo, que nosotros, como siempre hacemos, todo lo que nos llega lo vamos respondiendo o lo vamos introduciendo dentro de la conversación. Podemos hacer un capítulo donde respondamos preguntas, o podemos introducir esa duda dentro de una conversación de las que estamos teniendo. Exactamente, chicos, lo que ha dicho Toño. Os invitamos a que dejéis aquí en comentarios, chicos, ¿nos habéis resuelto el miedo que teníamos, la duda que teníamos? O chicos, creo que no habéis hablado, o me gustaría que en próximos capítulos habláis de este miedo, de esta duda que tengo en futuras operaciones, y nosotros estaremos encantados de recopilar todas estas dudas, preguntas que tengáis, hacernos un capítulo aparte para resolverla, y evidentemente también os responderemos en comentario. Así que chicos, os animo, familia, a que comentéis, por supuesto que le deis like, y si no estáis suscritos, os suscribáis, seguidnos en redes sociales también. Nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Chao.